En el caso de la conversión analógico-digital, la entrada viene dada por los valores digitales que vienen del microcontrolador o del microprocesador. Estas entradas digitales pasan por una circuitería lógica que normalmente convierte estas señales del formato del microcontrolador a un formato de tensiones más altas. Puede ser una lógica combinacional que convierte algún tipo de protocolo a otro tipo de señales, o puede ser un protocolo de comunicaciones en un bus de datos o cosas por el estilo, y lo convierte a un valor en tensión, probablemente en valores de 0 a 5 volts o algún otro valor estándar en este punto. Después de estas señales analógicas hay una etapa en la que hay unos interruptores electrónicos y una red resistiva que convierten las múltiples señales de 0 a 5 volts que vienen de la circuitería lógica a valores analógicos a la salida del convertidor. Normalmente esta etapa está dada por unos interruptores electrónicos que pueden ser perfectamente transistores y una red resistiva que hace convertir estas señales digitales a señales analógicas. Normalmente vamos a tener una etapa de amplificación final que va a permitir acoplar esta red resistiva a la salida del circuito. Una forma sencilla de convertir las señales digitales a señales analógicas mediante un circuito sumador como el que está representado en esta figura. Tenemos varios resistores que tienen diferentes pesos y tenemos un resistor final que nos va a servir para hacer una calibración de la salida. Cada uno de los bits va a estar representado por A0, A1, A2, que van a estar conectados a unos transistores, que en este caso vamos a modelar estos transistores simplemente como un switch que se abre o se cierra dependiendo del valor del bit digital. Si el bit es 1 está conectado y si el bit es 0 está desconectado. Y al final se suma todo. Vamos a utilizar el análisis de circuitos electrónicos. Vamos a suponer que la tensión que está aquí se ve reflejada en la otra compuerta del amplificador operacional, por lo tanto esto es 0 volts, y vamos a suponer que la corriente que viene por aquí es igual a I. Como aquí es 0 volts y suponemos que este tiene una impedancia de entrada infinita, podemos decir que esa corriente viene dada por la suma de I0, I1 e I2. En este caso sencillo tenemos 3 bits nada más que tenemos que pasar a su valor analógico. Entonces en el caso de I0 nosotros podemos decir que, haciendo ley de Ohm sobre este resistor, podemos decir que menos ER tiene que ser igual a 4R por I0. Nos da entonces que I0 es igual a menos ER dividido por 4R. Eso solo es el caso en el que A0 es igual a 1. Para tomar en cuenta el caso en el que A0 es 0 o A0 es 1, vamos a multiplicar aquí directamente por A0. De manera que si A0 es igual a 0, entonces la corriente I0 es igual a 0. Si A0 es igual a 1, entonces la corriente I0 es igual a menos ER dividido por 4R. I1 e I2 son análogos a este caso de aquí. Entonces I1 va a estar dado por menos ER por A1 dividido por 2R. Y por último I2 va a ser igual a menos ER multiplicado por A2 dividido por R. Entonces I va a ser igual a 1 entre 4R multiplicado por A0 más 1 entre 2R multiplicado por A1 más 1 entre R multiplicado por A2, y todo esto multiplicado por menos ER. Podemos igualmente sacar el factor común, las R que están aquí. Entonces podemos decir que I va a ser igual a 1/4 por A0 más 1/2 por A1 más A2, todo multiplicado por menos ER dividido por R. Entonces vemos que cada uno de los bits está ponderado de manera diferente. Tiene más peso el bit A2 que el bit A1. Estos valores de ponderación dependen mucho de los valores de esta resistencia. Entonces eso es una desventaja de esta red de aquí, porque
una diferencia en los valores de estas resistencias nos va a hacer que esta ponderación no sea exactamente como uno la desea. Depende también mucho del valor de R. Por último, sabiendo que esta es I, podemos calcular esta tensión de acá y decir que 0 menos E0 tiene que ser igual a R0 por I. Entonces, menos E0 tiene que ser igual a R0 dividido por R multiplicado por 1/4 por A0 más 1/2 por A1 más A2 multiplicado por menos R. Cancelando los menos, nos queda entonces que E0 es igual a R0 dividido por R multiplicado por 1/4 de A0 más 1/2 de A1 más A2 multiplicado por R. Y como podemos ver, la tensión de salida está ponderado con cada uno de los bits. Si por ejemplo tenemos que A1 y A2 son iguales a 0, tendríamos que el valor de salida va a ser 1/4 de R multiplicado por estas resistencias de aquí. Podemos calcular el valor de R0 de manera que sea igual a R y tendríamos que el valor de salida sería igual a 1/4 de ER. Si por ejemplo A0 y A1 fueran iguales a 1, entonces tendríamos que la salida va a ser igual a 3/4 de ER y así sucesivamente. Y así efectivamente hemos logrado calcular una señal analógica E0 a partir de los diferentes valores digitales de entrada. Notamos que la salida de la tensión depende grandemente de los valores de las resistencias, lo que puede ser un problema porque la resistencia siempre tiene un valor distinto al que es nominal. Entonces, para intentar minimizar un poco el efecto de la resistencia sobre la salida analógica, vamos a utilizar una red que se llama circuito escalera R2R. El circuito R2R es un poco más complejo que el diagrama que vimos anteriormente. Está formado por un circuito escalera que tiene resistencias de valor 2R o R en serie. Podemos decir que aparte del primero y del último, cada uno de los elementos de la escalera viene dado por este bloque de aquí, que se repite indefinidamente la cantidad de veces que uno quiera, para al final terminar con una 2R y una 2R de aquí al principio. Igual que antes, los bits están representados por switches, que son modelos simplificados de transistores, y los valores B0, B1 y B2, B3 representan los valores del bit, que pueden ser 0 o 1. Igual tenemos una tensión de referencia aquí, y lo que tenemos que encontrar es el valor de la salida analógica, que depende de los valores de cada uno de los bits. Para encontrar el valor de este E0, vamos a utilizar el equivalente de Thevenin en cada uno de los puntos de la red, empezando por aquí. En este punto tenemos que encontrar la resistencia equivalente aquí y la tensión equivalente en este punto. Dibujando solo lo que tenemos que convertir a Thevenin, nos queda lo siguiente. Tenemos aquí una fuente que es menos ER, que viene conectado a un 2R. Esta sería la salida que queremos encontrar, y acá abajo viene un 2R a tierra, y tenemos que encontrar equivalente en este punto. Suponiendo que la corriente por aquí es igual a 0, la tensión en este punto va a ser igual a la división de tensión entre estas dos resistencias de aquí. Como las dos resistencias son iguales, la tensión en este punto es igual a 1/2 de menos ER, pero depende del valor de B0. Entonces aquí en realidad necesitamos multiplicar esto por B0 y esto por B0. Entonces la tensión equivalente sería menos 1/2 de ER por B0. La resistencia equivalente se encuentra haciendo un corto en la fuente de tensión y buscando la resistencia equivalente. Cuando hacemos un corto aquí, lo que nos quedan son dos resistencias iguales en paralelo. Por lo tanto, el valor de la resistencia equivalente es la mitad del valor de las resistencias. Por lo tanto, la resistencia equivalente es igual a R.
Por lo tanto, el circuito equivalente de esta parte de la red sería una tensión que viene menos 1/2 por R V0 y una resistencia de R. Esta parte de la red es equivalente a esta parte de la red. Entonces podemos sustituir esto por esta parte de aquí. Para la segunda parte lo que hacemos es copiar el siguiente bloque y encontrar el equivalente de Thevenin hasta el punto que está marcado aquí con verde. Entonces después de esto lo que nos quedaría es una resistencia R aquí con una resistencia 2R aquí con una fuente de tensión que sería igual a menos ER por V1. Y tenemos que encontrar igual el equivalente aquí. Estas dos resistencias sumadas, como están en serie, es igual a 2R. Tenemos que buscar la tensión en este punto de aquí. Que esta tensión va a estar dada por el aporte de esta fuente de tensión que está multiplicada por V0 y el aporte de esta otra fuente de tensión que está multiplicada por V1. Para encontrar esta tensión, lo que hacemos es cortar las fuentes de tensión que no nos interesan para hacer superposición. Y al final lo que nos queda también es una división de tensión, porque suponemos que por aquí la corriente es 0. Lo que nos quedaría en este punto de aquí en tensión sería igual a la mitad de esta fuente sumado con la mitad de esta fuente de aquí. Entonces sería igual a menos 1/4 de ER por V0 más menos 1/2 de ER por V1. Y ahora tenemos que buscar la resistencia equivalente. Como estas dos están en serie, juntas forman un 2R, que cuando apagamos las fuentes, haciendo un corto, nos queda que esta resistencia 2R queda en paralelo con esta 2R, que al final, como está en paralelo y tiene el mismo valor, es igual a la mitad de ellos, y por lo tanto la resistencia equivalente es simplemente R. Por lo tanto, toda esta parte de aquí va a ser igual a una fuente de tensión con un valor menos 1/4 de ER por V0 menos 1/2 de ER por V1 con una resistencia equivalente de R. Como podemos ver, la característica especial de esta red R2R es que no importa el punto donde hagamos el equivalente de Thevenin, la resistencia equivalente siempre va a ser igual a R. Pero conforme vamos avanzando en la red, la tensión equivalente es la mitad de cada una de las fuentes que están conectadas. Por lo tanto, cuando llegamos hasta el final de la red, el circuito equivalente de esto va a ser igual a una fuente de tensión que vamos a poner aquí Vx, ya digo que es Vx, con una resistencia equivalente R, que está en serie con una 2R, y luego el resto del circuito sumador. Al final, este Vx está dado por, en el caso de que tengamos 4 bits, menos un 16avo de V0 más un octavo de V1 más un cuarto de V2 más un medio de V3, todo multiplicado por ER. Como estos dos quedan en serie, esto es lo mismo que 3R, y esto a final de cuentas es un circuito inversor, como el que se ve en cualquier curso de electrónica. Entonces el circuito inversor, como tiene las mismas resistencias, al final lo que nos va a dar es que E0 es igual a simplemente 1 sobre 16 V0 más 1 octavo V1 más un cuarto V2 más un medio V3 multiplicado por R. Si uno lo que quiere son 5 volts,
entonces lo que hace es calcular este ER de manera que cuando ponga todos los V0 en 1, la salida sea exactamente igual a 5 volts, y así podemos calcular la tensión de referencia. Pero hay algo bastante interesante. Teóricamente, la salida de este convertidor digital analógico no depende de los valores de las resistencias en su valor de salida, que es 0, suponiendo resistencias ideales con estos valores. Entonces quiere decir que este es un poquito menos dependiente del valor de las resistencias que el otro, además de que solo se necesitan dos valores distintos, R, 2R y 3R aquí, al contrario del otro que necesitaba valores distintos de resistencia para cada uno de los puntos de la red. Entonces este tiene ventajas sobre el otro, con la desventaja de que es un poquito más complejo y que necesita muchas más resistencias que en el otro caso. Pero como podemos ver, lo que se necesita nada más es repetir cada uno de los escalones de la red R2R. Y en general los convertidores digitales analógicos son de este tipo, en el que tenemos una serie de lógica combinacional, una serie de transistores que abren o cierran dependiendo de los valores de esta lógica combinacional, una red resistiva y un amplificador de este tipo, y ya podemos tener un conversor digital analógico hecho bastante sencillo.